Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí nuevamente. Espero que estén teniendo un día espectacular. Yo estoy aquí lista para traerles un vídeo que sé que va a dar mucho de qué hablar. Sí, como ya vieron en el título, hoy vamos a adentrarnos en el torbellino mediático que rodea a Greta Ferro y Can Yaman. Prepárense porque las cosas se pusieron bastante intensas. Vamos a diseccionar los rumores, las acusaciones y todo el drama que se ha desatado en torno a esta pareja que por un tiempo nos hizo suspirar a todos. Vamos a hablar de infidelidades al descubierto, supuestas explosiones emocionales y en general, vamos a intentar entender qué diablos está pasando realmente entre ellos. Pero antes de sumergirnos de lleno en este salseo, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí les traigo lo último en noticias de celebridades, chismes jugosos y análisis detallados de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Así que denle clic al botón de suscribirse y prepárense porque esto se va a poner bueno. Manos a la obra. Bien, ahora sí hablemos de lo que realmente nos compete, Greta Ferro, Can Yaman y el escándalo de supuestas infidelidades que está acaparando todos los titulares. Para entender la magnitud de la situación, primero tenemos que retroceder un poco y recordar cómo empezó todo. Greta Ferro, la talentosa actriz italiana, y Can Yaman, el galán turco que conquistó corazones en todo el mundo, parecían ser la pareja perfecta. Su romance, que surgió en el set de grabación de una producción de Sandokan, se convirtió rápidamente en una historia de amor de ensueño. Los veíamos juntos en alfombras rojas, compartiendo momentos románticos en redes sociales y profesándose amor eterno en entrevistas. Era la pareja del momento. Pero, como suele suceder en el mundo de las celebridades, la felicidad no duró para siempre. Los rumores de crisis comenzaron a circular hace algunos meses. Al principio se atribuían a las apretadas agendas de ambos, a la distancia impuesta por sus compromisos profesionales y a la dificultad de mantener una relación a distancia. Sin embargo, con el tiempo los rumores se fueron intensificando y tomaron un cariz mucho más oscuro: infidelidades. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y, por supuesto, donde entra en juego el explosivo título de este vídeo. Según diversas fuentes, tanto en Italia como en Turquía, Can Yaman habría sido visto en actitud comprometedora con otras mujeres. Fotografías y testimonios de personas cercanas al actor comenzaron a circular en redes sociales y en los medios de comunicación. Se hablaba de salidas nocturnas en compañía de jóvenes modelos, de encuentros secretos en hoteles y, en general, de un comportamiento que distaba mucho de ser el de un hombre enamorado y comprometido. Por supuesto, es importante tomar estos rumores con pinzas. En el mundo del espectáculo, las informaciones falsas y las exageraciones son el pan de cada día. Sin embargo, la insistencia de las fuentes y la cantidad de evidencia que se ha presentado hacen que sea difícil ignorar por completo la posibilidad de que haya algo de verdad en todo esto. Y aquí es donde entra en escena Greta Ferro. Según las informaciones que han trascendido, la actriz italiana habría descubierto las supuestas infidelidades de Can Yaman y, como es de esperar, no se lo habría tomado nada bien. Se habla de una fuerte discusión entre ambos, de reproches airados y, en general, de una situación muy tensa que habría terminado con la decisión de Greta de poner fin a la relación. El título de este vídeo, que habla de una explosión de Greta Ferro, hace referencia precisamente a esta supuesta reacción de la actriz al descubrir las infidelidades. Según algunas fuentes, Greta se habría sentido profundamente dolida y traicionada por el comportamiento de Can Yaman y no habría dudado en confrontarlo y expresar su frustración. Es importante señalar que hasta el momento, ni Greta Ferro ni Can Yaman han confirmado o desmentido oficialmente estos rumores. Ambos han optado por mantener un perfil bajo y no pronunciarse al respecto. Sin embargo, su silencio ha alimentado aún más las especulaciones y ha dado pie a todo tipo de interpretaciones. Algunos medios de comunicación italianos han llegado incluso a afirmar que la relación entre Greta y Can ya habría terminado hace meses, mucho antes de que los rumores de infidelidad salieran a la luz. Según estas fuentes, la pareja habría intentado mantener las apariencias por motivos profesionales, pero la realidad es que su amor se habría apagado hace tiempo. Otros, en cambio, sostienen que la relación aún tiene posibilidades de ser salvada. Afirman que Greta y Can están intentando superar sus diferencias y que están trabajando juntos para reconstruir su relación. Sin embargo, estos optimistas se basan más en deseos que en hechos concretos. Lo cierto es que a día de hoy, el futuro de la relación entre Greta Ferro y Can Yaman es una incógnita.
Lo que sí parece claro es que la pareja está atravesando un momento muy difícil y que los rumores de infidelidad han hecho mella en su relación. Pero, ¿qué hay de las pruebas? ¿Tenemos alguna evidencia sólida que confirme las supuestas infidelidades de Can Yaman? La verdad es que, más allá de las fotografías y los testimonios anónimos, no hay nada concluyente. Las imágenes que circulan en redes sociales son ambiguas y pueden ser interpretadas de diferentes maneras. Los testimonios, por su parte, no son verificables y podrían ser simplemente rumores malintencionados. En este sentido, es importante recordar que Can Yaman siempre ha sido un hombre muy atractivo y que, como tal, es normal que atraiga la atención de muchas mujeres. El hecho de que se le vea en compañía de otras personas no significa necesariamente que esté siendo infiel a su pareja. Por otro lado, también es cierto que Can Yaman tiene fama de ser un poco mujeriego. En el pasado, se le ha relacionado con varias mujeres y su historial amoroso no es precisamente un ejemplo de fidelidad. Esto sin duda alimenta las sospechas y hace que sea más fácil creer en los rumores de infidelidad. En cualquier caso, la verdad es que solo Greta Ferro y Can Yaman saben lo que realmente está pasando entre ellos. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y basarnos en la información que nos llega a través de los medios de comunicación. Pero, más allá de los rumores y las especulaciones, hay algo que es innegable: la relación entre Greta Ferro y Can Yaman ha sufrido un duro golpe. Los rumores de infidelidad han puesto a prueba su amor y han sembrado la duda y la desconfianza. Ahora, solo el tiempo dirá si la pareja es capaz de superar esta crisis y reconstruir su relación. O si, por el contrario, los rumores de infidelidad serán demasiado fuertes y terminarán por separar a Greta Ferro y Can Yaman para siempre. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis detallado del escándalo que rodea a Greta Ferro y Can Yaman. Como vimos, la situación es bastante compleja y llena de matices. Los rumores de infidelidad han sacudido los cimientos de su relación y han puesto a prueba su amor. Recapitulando, vimos cómo la historia de amor de ensueño se torció con rumores de infidelidades de Can Yaman y una supuesta reacción explosiva de Greta Ferro al descubrirlo. Analizamos la falta de pruebas contundentes, la reputación del actor y las diferentes versiones que circulan en los medios. En definitiva, un culebrón digno de Hollywood, pero con personajes reales y sentimientos a flor de piel. Gracias por acompañarme un día más en mi canal. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can Yaman es realmente culpable de infidelidad? ¿Piensan que Greta Ferro debería darle una segunda oportunidad? Dejen sus comentarios abajo. Me interesa mucho saber sus puntos de vista sobre esta polémica. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero la cosa no termina ahí, absolutamente no. Porque el drama, mis queridos suscriptores, tiene capas y capas como una cebolla. Vamos a profundizar un poquito más en el contexto de esta relación, en los antecedentes de ambos, y en cómo la presión mediática pudo haber influido en todo este embrollo. Primero hablemos un poco más de Greta Ferro. Más allá de su talento como actriz, Greta es una mujer que siempre ha mantenido un perfil relativamente discreto en comparación con otras celebridades. Si bien disfruta de compartir ciertos aspectos de su vida en redes sociales, siempre ha sido cuidadosa de no exponerse demasiado y de proteger su intimidad. Su relación con Can, al principio, parecía encajar con esta forma de ser. Se mostraban enamorados, sí, pero sin caer en excesos ni en exhibicionismos innecesarios. Quizás esto precisamente fue lo que hizo que su romance fuera tan atractivo para muchos, esa sensación de naturalidad y autenticidad en medio de un mundo lleno de artificio. Ahora pasemos a Can Yaman. El galán turco, como ya sabemos, es un torbellino de energía y carisma. Su personalidad avasallante y su atractivo físico lo han convertido en un ícono para millones de fans en todo el mundo. Sin embargo, esta misma popularidad lo ha puesto en el centro de la mira y ha hecho que cada uno de sus movimientos sea analizado al detalle. Recordemos que antes de su relación con Greta, Can ya había sido protagonista de varios romances mediáticos, algunos más intensos que otros.
Esto inevitablemente crea una cierta expectativa en torno a su vida amorosa. ¿Será que Can es incapaz de mantener una relación estable? ¿O será que la presión mediática lo empuja a buscar constantemente nuevas emociones? Son preguntas que obviamente no podemos responder con certeza, pero que sí nos ayudan a entender el contexto en el que se desarrolla esta historia. Además, hay que tener en cuenta el factor distancia. Greta y Can, debido a sus compromisos profesionales, han tenido que pasar largos periodos de tiempo separados. Esto, como cualquiera que haya experimentado una relación a distancia sabe, puede ser extremadamente difícil. La falta de contacto físico, la dificultad para coordinar horarios y la necesidad de confiar plenamente en la otra persona son solo algunos de los desafíos que enfrentan las parejas que viven separadas. En el caso de Greta y Can, esta distancia se veía agravada por la presión mediática y por los constantes rumores que circulaban en torno a su relación. Imaginen tener que lidiar con la incertidumbre de la distancia, sumado a la paranoia de que tu pareja pueda estar haciendo algo a tus espaldas. Una bomba de tiempo. Y hablando de bombas, volvamos a la famosa explosión de Greta Ferro. Si bien no hay confirmación oficial de que haya habido tal escena, es fácil imaginar la frustración y el dolor que debió sentir la actriz al enterarse de los supuestos engaños de Can. Greta, como cualquier persona enamorada, seguramente había depositado muchas ilusiones en esta relación. Había apostado por un futuro juntos y había creído en las promesas de amor eterno. Descubrir que todo eso podía ser una mentira, sin duda, debió ser un golpe devastador. Es comprensible que en ese momento, la actriz haya reaccionado con ira y desesperación. ¿Quién no lo haría? Pero, ¿qué hay de la otra cara de la moneda? ¿Qué hay de la versión de Can Yaman? Como ya mencioné, el actor ha optado por guardar silencio y no pronunciarse sobre los rumores de infidelidad. Sin embargo, esto no significa que no tenga su propia versión de los hechos. Quizás Can niega rotundamente las acusaciones y asegura que las fotografías y los testimonios que circulan son manipulaciones o malentendidos. O quizás reconoce haber cometido errores, pero argumenta que no fueron tan graves como se han pintado y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para reconquistar a Greta. O quizás simplemente está cansado de la presión mediática y prefiere no alimentar más el fuego. En definitiva, mis queridos suscriptores, la historia de Greta Ferro y Can Yaman es un drama complejo y lleno de interrogantes. No sabemos con certeza qué pasó realmente entre ellos, ni cuál será el desenlace final. Lo que sí sabemos es que su relación ha sufrido un duro golpe y que ambos deberán tomar decisiones difíciles en los próximos meses. Personalmente espero que puedan encontrar la felicidad, ya sea juntos o separados. Que puedan superar este momento difícil y seguir adelante con sus vidas. Y sobre todo, espero que aprendan de esta experiencia y que puedan encontrar un amor verdadero y duradero. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, atentos a cada nuevo rumor, a cada nueva fotografía, a cada nueva declaración. Porque, seamos sinceros, nos encanta el salseo. Así que no se pierdan mi próximo vídeo porque les prometo que les traeré las últimas novedades de este culebrón. Y recuerden, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y no olviden dejar sus comentarios abajo. ¿De qué lado están? ¿Te am Greta? ¿Te am Can? Quiero saber sus opiniones.